Hallo, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in München. Wir sind sehr erfreut, Sie hier zu haben zum zweiten internationalen Kongress für Rechtsvergleichung Mexiko-Deutschland. Muchas gracias. Presentamos al licenciado Hugo Abraham Sánchez Mestizo. Él es licenciado en Derecho, egresado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Abogado postulante especializado en Teoría del Delito por la Universidad de Salamanca, España. Maestrante en Teoría Crítica por la Postuniversidad 17, Instituto de Estudios Críticos. Doctor honoris causa por el Colegio Internacional de Profesionistas, CIC. Docente en la carrera de Derecho de la Universidad Abierta y a Distancia de México. A principios del año 2013 fundó la firma de abogados S. Juris, Operadores Jurídicos SC, de la que actualmente es socio director. Su tema, las teorías del delito y de la prueba en el proceso penal mexicano. Adelante, licenciado. Agradezco sobremanera la atenta invitación para participar en este segundo Congreso Internacional de Derecho Comparado y desde luego también agradezco la amable presencia de todos ustedes. Verán, ahora que tengo en mis manos este presentador de diapositivas, así como este micrófono, y que me advierto rodeado de varias tecnologías, no puedo ser indiferente a cómo el ser humano, a veces para bien, a veces para mal, siempre busca facilitarse las cosas. Sin duda, uno de los propósitos de la inteligencia humana es la de hacer de este mundo un lugar menos problemático y más llevadero, más sencillo, más explicable. De ahí que tras los miles de años de evolución cultural que nos han llevado desde las cavernas al espacio, incluso todavía hoy nos sentimos atraídos por el denominado pensamiento mágico, por los atajos, por las simplificaciones, es decir, por ese conjunto de fórmulas, recetas, pautas, o bien secretos que aunque sea en apariencia nos allanan el camino. No es gratuito que incluso títulos tales como El secreto del éxito o Cómo hacerse millonario en 10 sencillos pasos ocupen los primeros lugares de las superventas de libros. De nuevo, quizá hasta por un mero impulso natural, la sencillez nos seduce. Pero ¿a qué viene toda esta reflexión? Bueno, pues a que fue justo por una pregunta que fue motivada por esta tendencia simplificadora, por este pensamiento mágico, que me enfrenté al tema que hoy nos ocupa y con esto entro en materia. Un buen día, en un cierre de curso, cierto alumno de la licenciatura en Derecho donde imparto clases, me comentó algo así como: profesor, todo cuanto nos ha enseñado resulta por demás interesante, me queda claro que las etapas que conforman al proceso penal tienen su importancia y su complejidad específicas, pero dígame, más allá de regulaciones sobreabundantes, de florituras, dígame al grano, para usted, ¿cuáles son los temas que debe dominar todo operador jurídico en el proceso penal mexicano? Y con esta pregunta, mis estructuras epistémicas y con ello las certezas con las que había impartido el curso se tambalearon, espero que no de manera tan evidente, pues la respuesta a dicha pregunta exigía una suerte de pensamiento mágico jurídico del que entonces, como ahora, no dispongo. ¿De qué forma tendría que contestar a este alumno? Descartando la posibilidad de evadir el planteo, de darle vuelta a la pregunta y con el propósito también de sofocar cualquier conato de pereza por parte de este alumno, porque no podía brindarle una respuesta que lo animase a irse por lo fácil, la primera respuesta que vino a mi mente fue: el penalista debe dominar absolutamente todo cuanto concierne a su materia, incluyendo las destrezas litigiosas que subyacen de la naturaleza adversarial y oral del proceso penal mismo. Y con esta respuesta salí al paso del planteamiento.
Ahora bien, pensándolo detenidamente y pagando a posteriori la deuda que contraje con este alumno que despertó en mí la duda cartesiana, lo que entonces afirmé verdaderamente era cierto. Me queda claro que en la medida en que todo operador jurídico domine a plenitud su materia, en esa misma medida su desempeño, su eficiencia, su eficacia serán mayores. También es evidente que existen áreas de dominio obligado para todo abogado con independencia de la materia en la que se desempeñe. Pero ¿acaso no existen ciertos saberes cuyo dominio constituye una base, un piso epistémico, un estándar mínimo sobre el cual podemos asumirnos como especialistas en determinada rama del derecho? Bueno, pues en vista de lo que he escuchado en estos 2 días del Congreso, hoy más que nunca estoy convencido de que sí, de que existe una base epistémica sin la cual sería imposible o al menos irresponsable el ostentarse como un especialista de cualquier rama jurídica de que se trate. Pues bien, en el caso del derecho penal, y más aún en tratándose de aquellos que operamos el proceso penal de corte acusatorio, adversarial y oral, este piso epistémico de que hablo, desde mi particular punto de vista, claro está, se conforma por al menos 5 categorías que yo englobo en lo que gusto de denominar mano del penalista. Es decir, que desde mi perspectiva, quien no se ha versado en derechos humanos, en teoría del delito, en teoría de la prueba, en epistemología jurídica y en técnicas de litigación, podrá ser todo menos un jus penalista. Las razones de estas materias me parece son relativamente evidentes. ¿Por qué derechos humanos? Bueno, pues si a consecuencia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, los derechos humanos, son el centro de gravedad de la actuación del Estado, es decir, el eje rector en el ejercicio del poder punitivo, resulta lógico que debemos de conocer a profundidad tanto la naturaleza como alcance de este rector, que son los derechos humanos, máxime en una coyuntura como la nuestra, donde el creciente pluralismo jurídico hace que la esfera fundamental de las personas hunda sus raíces, no solo en normativa de cuño doméstico o nacional, sino también, y diría sobre todo, en normas de orden internacional. ¿Por qué teoría del delito y teoría de la prueba? En relación a estas teorías, sobre las que por el momento solo daré una pincelada, puesto que se trata del tema central de la disertación, su utilidad también salta fácilmente a la vista. Mientras que la teoría del delito es este instrumento conceptual que nos va a permitir realizar un correcto juicio de tipicidad para determinar en qué supuestos el Estado puede y en qué otros no afectar la esfera de las personas mediante la imposición de penas y o medidas de seguridad, la teoría de la prueba, por su parte, marcará esa ruta demostrativa en función de la cual se podrá cumplir, tanto como sea posible, con uno de los fines que la Constitución mexicana le reconoce al proceso penal y que consiste en el esclarecimiento de los hechos. Por cuanto hace a la epistemología jurídica, disciplina a la que malamente se le rehúye por parte de los juristas debido a su fuerte carga filosófica, disciplina a la que por cierto le he dedicado algunas reflexiones que espero publicar en un futuro no muy lejano, podemos decir que su papel también resulta fundamental en la construcción del saber jurídico, no solo del que es enseñado en las facultades y escuelas del derecho, no solo del que es contenido en las normas jurídicas, sino sobre todo del conocimiento jurídico que se produce, que se crea, que nace en los procesos penales. En el caso de la epistemología jurídica, sin entrar en tantos detalles, su utilidad pues consiste en que nos va a trazar los cauces con apoyo en los cuales sabremos si determinada afirmación de un hecho de impacto jurídico penal podrá considerarse válido y al mismo tiempo justificable. En tanto que, ¿por qué las técnicas de litigación? Bueno, en tratándose de estas suertes de faenas o destrezas que tienen asidero en la casuística y que permiten materializar en los hechos esas figuras, esos procedimientos que están regulados por la norma adjetiva,
tienen una utilidad que es muy bien conocida por todos nosotros, puesto que es a la luz de estas destrezas como podemos cristalizar en los hechos los principios que le dan vida al proceso penal, refiriéndome a la publicidad, a la inmediación, a la contradicción, a la oralidad, etcétera. Es decir, que se trata de las técnicas que nos permitirán en la realidad poder ver traducidos esos procedimientos que a manera de un método abstracto están reconocidos por nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. De suerte que tal vez agregando algunos otros saberes secundarios o realizando algunos matices de acuerdo a las exigencias del caso concreto al que nos enfrentemos, a mi parecer este es el estándar mínimo que debe colmar todo juspenalista, estándar que cabe apuntar no es menor ni mucho menos fácil de comprender, de ahí que toda esta mano del penalista sea digna de un análisis mucho más profundo, un análisis mucho más prolijo, un análisis que es imposible llevar a cabo en este momento. Será materia de futuras ocasiones, de la tercera edición de este Congreso Internacional, ¿por qué no?, el referirme acerca de los dedos 1, 4 y 5 de la referida mano, es decir, que quedará en el tintero cuanto tiene que ver con los derechos humanos, con la epistemología jurídica y con las técnicas de litigación desde un enfoque penal. En esta oportunidad, como lo saben quienes prestaban atención al título de esta disertación, me ocuparé solamente de los dedos 2 y 3, es decir, de cuanto tiene que ver con las teorías del delito y de la prueba, vistas como dos importantes instrumentos óntico-normativos que rigen o deberían regir la conducta de los operadores jurídicos en el proceso penal mexicano. Con eso no quiero decir que me voy a sumergir en las típicas discusiones académicas que giran alrededor de estas teorías y que tienen por objeto el decantarse a favor o en contra de alguno de los ismos del derecho penal o de alguna tendencia político-criminal que al final es la que define el fin del proceso penal y por ende la función que desempeña la prueba. Si en teoría del delito se apuesta por un neocausalismo, por un finalismo, por un funcionalismo, si se sostiene que los elementos del delito son 6, son 4 o son 3, eso en este momento nos resulta indiferente. Lo que nos interesa pues es poner de manifiesto cómo en el proceso penal mexicano, a la manera en que también ocurre en otros sistemas de procesamiento penal con pretensiones garantistas, la teoría del delito y la teoría de la prueba juegan un papel determinante en la construcción de la verdad jurídica que servirá de base a los decisores de derecho para aplicar la ley penal. Y es que pensémoslo, en derecho penal se carece de un objeto de estudio que sea material, de hecho se cuenta con un objeto de estudio intangible que no pocas veces genera problemas epistemológicos por demás grandes, es decir, que no pocas veces nos presenta obstáculos a la hora de tener conocimiento de esos hechos que se van a someter a escrutinio penal. Como sabemos, el objeto de estudio del derecho penal es la conducta delictiva, la cual por regla general y salvo contadas excepciones siempre se verifica en el pasado, es decir, siempre tiene lugar con antelación al análisis jurídico penal, puesto que ya se desplegó, bien sea en un grado tentado o incluso en un grado consumado, de tal manera que son solamente ciertos vestigios, ciertas reminiscencias que le permiten a los operadores jurídicos el tomar decisiones acerca de esos hechos. En otras palabras, en el derecho penal siempre se trabaja con afirmaciones o proposiciones ex post fácticas, es decir, afirmaciones que tienen lugar con posterioridad a que hayan sucedido y que tienen lugar una vez que de hecho los hechos ya no tienen vida, ya no tienen ningún tipo de vigencia, lo cual hace que carezcamos de elementos de confrontación o de mapeo, como sucede en otras disciplinas del conocimiento humano, en virtud de que pues, el operador jurídico no presenció, no vivenció los hechos, al menos por regla general. Esto quiere decir al menos dos cosas. Por un lado, que los hechos con los que trabajamos en derecho penal
carecen de una materialidad actual, y por el otro lado que a consecuencia de esto, las afirmaciones o proposiciones que se crean alrededor de estos hechos son por demás relativas, inciertas y por tanto pueden ser mudables. Después de todo, lo que los operadores jurídicos hacemos en el fondo no es sino construir y fijar una verdad jurídica en torno a cierta proposición extrafáctica, es decir, a defender y demostrar aquella versión que más se acomode a los intereses y a las pretensiones que estamos representando. Después de todo, el jurista lo que hace no es sino construir un pasado para determinar quién tiene la razón en el presente. Por eso, y aquí viene la primera crítica, es un error suponer que en derecho penal trabajamos con hechos totalmente verificados, con versiones únicas, a las cuales solamente corresponde someter a el filtro de la teoría del delito para determinar si estamos en presencia de una conducta y si ésta, en todo caso, es típica, antijurídica, imputable, culpable y punible. Es común escuchar explicaciones y ejercicios sobre la teoría del delito de los que se parte de la errada premisa de que los hechos ya están totalmente dados, ya están consolidados, de suerte que solo es cuestión de consolidarlos. Decía yo que entonces es un error el suponer que trabajamos con hechos que ya están verificados o contrastados, de manera que estos son los que dan lugar a la actualización de la teoría del delito y no que la teoría del delito es la que perfila cierta actividad probatoria. Dicho de otra manera, y aquí viene una segunda crítica al concepto tradicional, a pesar de que el artículo 20, apartado A, fracción primera de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el proceso penal es un método de constatación, al decir que uno de sus propósitos, que uno de sus objetos consiste en esclarecer los hechos, lo cierto es que esta pretensión en la práctica está muy alejada de ser cierta, pues a lo sumo nuestro proceso penal es un método de fijación, mas no de comprobación de los hechos. Es un proceso de construcción, mas no de constatación de los hechos, un método pues en el que los operadores jurídicos luchan porque su versión, hoy conocida como teoría del caso, pueda convertirse eventualmente en una verdad jurídica. En esta tesitura, si en el proceso penal se crea, mas no se recrea una verdad jurídica, no podemos seguir sosteniendo que primero vienen los hechos que luego son interpretados a la luz de la teoría del delito y que finalmente esto deriva en una actividad probatoria tendente a acreditar la proposición a la que se arribe. Desde mi punto de vista sucede lo contrario, es en función de las pruebas de que disponemos en el caso concreto cómo se actualiza cierta configuración de la teoría del delito en función de la cual se dará lugar a una actividad probatoria que finalmente se traducirá en la creación de una verdad jurídica que servirá de base para imponer alguna pena y o medida de seguridad. Luego entonces es la prueba la que vivifica y torna útil al derecho, puesto que en el ámbito del derecho penal, donde se carece de un objeto material y que pueda ser al mismo tiempo mapeable, que pueda ser constatado, el arte del proceso, como decía Jeremy Bentham, no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar pruebas, o como también al respecto decía Francesco Carrara, de una manera más literaria, el juez está en medio de un minúsculo cerco de luces, fuera de lo cual todo es tinieblas, detrás de él el enigma del pasado y delante el enigma del futuro. Ese minúsculo cerco de la prueba, ese minúsculo cerco es la prueba. Se ha dicho también que quien tiene un derecho y carece de los medios probatorios para hacerlo valer ante los tribunales en caso necesario, no tiene más que la sombra de un derecho. Ahora, estoy consciente que desde un enfoque
ético deontológico el afirmar que en el proceso penal no se reconstruye una verdad histórica, sino que se construye una verdad a modo de cada operador jurídico, pudiese resultar un tanto cuestionable. Sin embargo, ¿acaso en la realidad las cosas no suceden así? No es que en los hechos son los intervenientes de una realidad verdadera los que nos cuentan lo sucedido, así como cuáles son sus intenciones, encomendándonos en consecuencia el que construyamos una verdad formal ante los tribunales que no necesariamente se corresponde con lo ocurrido en el mundo fenomenológico. ¿Acaso no sucede que nosotros como operadores jurídicos, más que investigadores de ciertos hechos, nos convertimos en arquitectos de la verdad jurídica que será tomada en consideración para emitir una condena o una absolución? Y si esto es así, ¿no sería más conveniente el darle un sentido práctico a aquellos instrumentos con apoyo en los cuales el penalista desempeña su quehacer diario? Mi postura, claro está, es que no podemos pasar inadvertida la relatividad de los hechos de impacto jurídico penal, como tampoco la importancia que en consecuencia revisten los instrumentos que hoy nos ocupan, refiriéndome, claro está, a la teoría del delito y la teoría de la prueba. Si invariablemente nos enfrentamos a hechos de dudosa correspondencia real, debemos entonces dominar a fondo todo cuanto tiene que ver con estas dos teorías, porque en buena medida de estas depende la construcción de la verdad jurídica que será justipreciada por los decisores jurídicos para emitir alguna pena y o medida de seguridad, para imponer alguna pena y o medida de seguridad, máxima en el contexto del proceso penal mexicano, que pese a su diseño normativo, en los hechos no es sino un método de construcción de teorías del caso. Y para muestra de esta relatividad a la que he hecho referencia, que al mismo tiempo pone de relieve la importancia de las teorías que nos ocupan, considero conveniente el tomar como punto de referencia una narrativa no tomada de los clásicos ejemplos de manual del tipo A priva de la vida a B, ni tampoco el servirnos de una narrativa de algún asunto de relevancia real, de relevancia mediática, sino que en esta ocasión elegí el servirnos de una narrativa extraída de la literatura que, por cierto, a veces nos hace falta consumir a los abogados con mayor frecuencia. Particularmente quiero basarme en La carta robada, que es un relato corto escrito por Edgar Allan Poe, cuya traducción al español, por cierto, corrió a cargo de otro gran escritor como lo es Julio Cortázar. No sin antes invitarlos a que puedan disfrutar de su lectura completa, les comparto que este relato versa, como su propio título nos lo puede anticipar, sobre el robo de cierta carta cuyo contenido, que jamás es revelado, tiene una importancia por demás comprometedora para los personajes que están ahí en juego. Los personajes de esta historia son 4. El detective Dupin, este famoso detective del mundo y universo literario de Poe, el prefecto de la policía de París, el narrador y el ministro de. A grandes rasgos, un resumen podría ir de la siguiente guisa. Resulta que el prefecto de la policía de París encomienda al detective Auguste Dupin la misión de resolver el misterio de una carta robada de las habitaciones reales cuyo contenido afectará a una persona encumbrada en caso de que sea divulgada. El supuesto ladrón es el ministro D, al que la propia víctima vio cometer el hecho. Auguste Dupin se niega a tomar el caso, dando consejos al prefecto de la policía de París de cómo revisar la propiedad del ladrón a fin de hallar la carta en cuestión, ya que ninguna de las búsquedas que se habían realizado habían prosperado. A pesar de tales consejos, las investigaciones del prefecto continúan siendo inútiles, así que vuelve de nuevo derrotado a la casa de Dupin, pero esta vez ofrece una recompensa para resolver el caso y Dupin acepta de manera inmediata, pues previamente ya había recuperado la carta motivado por una sed de venganza. En el relato se da a entender que entre el detective Dupin y el responsable de haber robado la carta, que es el ministro D, existían ciertas rencillas previas.
Utilizando un ardid y mucha sapiencia para distraer la atención del ministro D, Dupin reemplaza la carta robada por un facsímil sin valor alguno. La argucia es genial y el detective parte de razonamientos lógicos para averiguar el escondite y de un profundo análisis de la psicología del delincuente se sale con la suya. A grandes rasgos, de esto versa el relato en comento. Y sin meternos en las implicaciones literarias y hasta lingüísticas de esta proeza de Poe, lo que a nosotros nos interesa destacar es cómo el relato en comento, donde un mismo objeto, la carta, tiene distintas significaciones según la óptica del personaje desde que se mire, es decir, según el contexto en el que se sitúe, representa fielmente a lo que ocurre en el análisis jurídico penal, donde de la misma manera un mismo objeto, entiéndase prueba, puede tener distintas significaciones según la óptica del operador jurídico desde que se vea, es decir, según la teoría del caso que sea planteada. En efecto, nótese cómo en el universo literario creado por Poe, el mismo objeto, la carta, representa algo diferente y siempre más allá de su naturaleza, según la posición del sujeto con el que se asocie. De esta manera, la carta robada tiene al menos las siguientes significaciones. La carta equivale a honor y seguridad en el caso de la reina, persona a la que se hace referencia de manera indirecta por ser la propietaria de la carta. La carta equivale a desconocimiento y traición en el caso del rey, una persona también a la que se hace referencia de manera indirecta y que se da a entender que el contenido de la carta le compete y eventualmente le afecta. La carta equivale a manipulación y beneficio en tratándose del ministro D, del responsable del robo. La carta equivale a deber y recompensa en tratándose del prefecto de la policía de París. Y finalmente el mismo objeto, la carta, equivale a dinero y vendetta en tratándose del detective Dupin. La anterior variación del significado según la contextualización del significante, no hace sino poner de relieve, volviendo al tema del proceso penal, tanto la relatividad de las proposiciones fácticas con las que trabajamos, así como también el papel vivificador de la prueba, que es la que, como se dijo, da lugar a una actualización de cierta configuración de la teoría del delito, de la cual a su vez deriva una actividad probatoria en pos de determinada verdad jurídica. Y es que, como sabemos, también en el proceso penal, un mismo elemento de convicción, una misma proposición fáctica, puede adquirir distintos significados dependiendo del rol que se desempeñe. Variación que además propiciará una actividad procesal orientada bien a robustecer aquellas versiones que nos convengan o bien a desvirtuar o a matizar aquellas otras que nos resultan perjudiciales. Por ejemplo, visto con ojos de penalista y con apoyo en las variaciones semánticas antes establecidas, el relato de Edgar Allan Poe permite al mismo tiempo establecer unas proyecciones en cuanto a la actividad procesal que eventualmente se pudiese suscitar si defendiéramos a alguno de los intervenientes, a alguno de los personajes de este relato. En el caso de la reina, por ejemplo, que vendría a ser la víctima directa de la carta, representa este objeto, el objeto material del delito cometido en su contra y por tanto al respecto se asumiría la actualización de todos los elementos del hecho, todos los elementos del delito y por ende la actividad probatoria estaría encaminada justo a acreditar tanto la existencia de esa carta como el desapoderamiento de la misma. En sentido inverso, en el caso del ministro D, que en este caso sería el imputado, la carta representa el objeto material del delito que le es atribuido. En este caso se asumiría la exclusión de alguno de los elementos del delito, bien sea aduciendo alguna ausencia de conducta, alguna tipicidad o la actualización de alguna causa de justificación y por ende la actividad procesal iría encaminada a evidenciar dicha exclusión. Y es que de nuevo, en el derecho penal, donde no hay absolutos, la verdad es variable, mutable, de modo que puede construirse con las debidas reservas, claro está, según las necesidades de cada operador jurídico, quien se sirve de las teorías del delito y de la prueba justo para ello, porque de hecho así el proceso penal
lo propicia. He dicho que pese a su diseño normativo y al carecer de una verdadera investigación, el proceso penal mexicano es una especie de palestra donde las proposiciones fácticas de los intervenientes que mejor se sustenten terminan convirtiéndose en verdades jurídicas. Así pues, a la luz de todo lo antes expresado, vale la pena quedarnos con lo siguiente. 1. En el derecho penal toda verdad es relativa, incierta y maleable, de tal manera que depende en buena medida de la capacidad de los operadores jurídicos. 2. Si en derecho penal los hechos no se recrean, sino que se crean, las teorías del delito y de la prueba resultan cruciales en la construcción de esa verdad jurídica que servirá de base para la imposición de alguna pena y o medida de seguridad. Y 3, que la construcción de las verdades jurídicas, que es el verdadero fin al que propende el proceso penal, obedece a que el proceso, a pesar de su regulación normativa, a lo sumo es un método de fijación, pero no de comprobación de los hechos. En ese sentido, si estuviese de nuevo frente al alumno que me cuestionó acerca de cuáles eran los conocimientos que debía dominar todo operador jurídico en el proceso penal acusatorio, sin duda le hablaría de la mano del derecho penal, pero en concreto le diría que dada la certeza y dada la relatividad de las verdades jurídicas con las que trabajamos en derecho penal, sin las teorías del delito y de la prueba, poco o nada podría hacerse en un mundo como lo es el jurídico penal, que en esencia no es sino una construcción discursiva, una narrativa, una argumentación que es validada por el Estado. Por tanto, y para concluir, parafraseando a Arquímedes, quien decía, denme una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo y moveré al mundo, yo les diría, denme una prueba lo suficientemente verosímil y una teoría del delito y moveré la verdad jurídica en una u otra dirección. Muchas gracias. El Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho y el Centro Universitario de Estudios Jurídicos otorgan el presente reconocimiento al licenciado Hugo Abraham Sánchez Mestizo por su invaluable participación en este segundo Congreso Internacional de Derecho Comparado sobre materia aduanera, fiscal, marítimo, penal, civil, familiar y constitucional, llevado a cabo los días 24 y 25 de julio de 2023 en Múnich, Alemania. Con nuestro agradecimiento.